En este tema vamos a estudiar las potencias. Es un concepto nuevo que vas a aprender, pero no te preocupes porque es muy sencillo. En el primer apartado estudiaremos lo que es una potencia, es decir, su concepto. A continuación, pero en el mismo apartado, veremos cómo se escriben las potencias y cómo se expresan abreviadamente. También aprenderemos a leer potencias y las excepciones que existen. Continuaremos con un nuevo concepto, el valor numérico de una potencia y todos los casos posibles que podemos encontrar dentro de las potencias. En el tercero y último apartado estudiaremos la descomposición polinómica de un número cualquiera en potencias de 10. Este concepto te resulta conocido, pues ya sabes lo que es la descomposición polinómica de un número decimal. En este apartado vamos a aprender el concepto de potencia. También estudiaremos las partes de que se compone una potencia, es decir, la base y el exponente. Efectuaremos varios ejemplos a través de los cuales podrás aprender todo esto. Continúa atento y verás qué sencillo es. Observa esta multiplicación. Como puedes comprobar, todos sus factores son iguales. El factor que se repite es el 3. A esta multiplicación se la llama potencia. El concepto es sencillo, ¿no te parece? Procuremos, pues, retener su definición. Potencia es una multiplicación que tiene todos sus factores iguales. Recuerda, pues, para que una multiplicación sea una potencia, todos sus factores tienen que ser iguales. Veamos a continuación más ejemplos de potencias. He aquí una nueva multiplicación. Sus dos factores son iguales. Esto quiere decir que esta multiplicación es una potencia. Veamos qué ocurre si le añadimos un nuevo factor, por ejemplo, un 9. ¿Esta nueva multiplicación es una potencia? Evidentemente no es una potencia porque los tres factores que componen la multiplicación no son iguales. Recuerda que para que una multiplicación sea una potencia, todos sus factores han de ser iguales. Si cambiamos el tercer factor, el 9, por otro factor, en este caso un 11, ¿qué ocurre? Ahora los tres factores de la multiplicación sí son iguales. Por lo tanto, esta multiplicación es una potencia. Seguidamente veremos más multiplicaciones. Algunas serán potencias y otras no. Nuevamente tenemos dos multiplicaciones. Fíjate bien en la primera. Está formada por 4 factores. Todos ellos son iguales. Por lo tanto, esta multiplicación ¿es una potencia? Efectivamente, esta multiplicación sí es una potencia, ya que todos sus factores son iguales. Observa ahora la segunda multiplicación. Consta de 3 factores, pero los 3 no son iguales. Contesta ahora, ¿esta multiplicación es una potencia? En este caso, esta multiplicación no es una potencia, pues sus 3 factores no son iguales. Fíjate bien, para que una multiplicación sea una potencia, todos sus factores deben ser iguales. Observa esta multiplicación. Fíjate bien en los factores que la forman. Son una clase de números que ya has estudiado. Recuerda que estos números se llaman números decimales. Veamos ahora si los 3 factores de esta multiplicación forman una potencia.
Efectivamente, esta multiplicación es una potencia, pues todos sus factores son iguales. Fíjate bien que los factores de una potencia pueden ser también números decimales. Observa esta multiplicación. Sabemos que es una potencia ya que todos sus factores son iguales. En toda potencia, pues, existe un factor que se repite, en este caso el número 8. Y el número de veces que se repite, en este caso, es 4 veces. Ahora fíjate bien, en una potencia, el factor que se repite se llama base. Y el número de veces que se repite el factor, o como acabamos de decir, la base, se llama exponente. Exponente, o sea, el número de veces que se repite la base. En nuestro ejemplo, la base será el número 8, ya que el número 8 es el factor que se repite. Y el exponente es el número 4, ya que 4 es el número de veces que se repite la base. Como ves, la base y el exponente son los dos elementos que forman una potencia. Aquí volvemos a tener otra potencia. Esta multiplicación es una potencia porque los factores que se multiplican son iguales. El número 7 se repite 5 veces. Recuerda que la base de una potencia es el factor que se repite. En esta potencia la base es efectivamente, la base es el número 7, pues es el factor que se repite. Pero, ¿cuántas veces se repite esta base? ¿Cuál es el exponente? El exponente de esta potencia es 5, porque el factor se repite 5 veces. Recuerda que los elementos de una potencia son la base y el exponente. La base es el factor que se repite. El exponente es el número de veces que se repite la base. En la multiplicación 9 por 9 por 8, uno de sus factores es diferente a los otros. Esto quiere decir que esta multiplicación no es una potencia. Recuerda que se llama potencia aquella multiplicación que tiene todos sus factores iguales. ¿Por qué número hemos de cambiar el 8 para que esta multiplicación sea una potencia? El número por el que lo hemos cambiado es un 9, que es igual a los otros dos factores. Ahora esta multiplicación sí es una potencia. Veamos cuáles son sus elementos. Como ya sabes, la base es el factor que se repite y el exponente es el número de veces que se repite el factor o base. En esta multiplicación, el 9 se repite 3 veces. Fíjate bien y responde. El número 9, ¿a cuál de los indicadores corresponde? ¿Es el exponente o es la base? Tacha el que no proceda. Naturalmente, el 9 es la base de esta potencia, pues es el factor que se repite. ¿Y el 3? ¿Qué es? Efectivamente, el 3 es el exponente de esta potencia, pues es el número de veces que se repite la base. Recuerda que los elementos de una potencia son la base y el exponente. Fíjate en esta multiplicación. Los tres factores de que consta son iguales. Esto quiere decir que esta multiplicación es una potencia. Observa bien el factor que se repite. Es el número 0,4. Como ya recordarás, este tipo de números se llama números decimales.
En esta multiplicación, el 0,4 se repite 3 veces. ¿Cuál es la base? Efectivamente, la base de esta potencia es el número decimal 0,4, porque la base de una potencia es el factor que se repite. Veamos ahora el otro elemento de una potencia, el exponente. ¿Cuál es el exponente de esta potencia? El exponente de esta potencia es 3 porque el exponente de una potencia es el número de veces que se repite el factor. Mira esta multiplicación. Todos sus factores son iguales. Esto quiere decir que esta multiplicación es una potencia. Observarás también que escribir potencias como estas, es decir, tan largas, resulta bastante incómodo. Por este motivo, las potencias se suelen expresar en forma abreviada. Para expresar abreviadamente una potencia, se escribe la base, y a la derecha, en la parte superior y en menor tamaño, se escribe el exponente. 5 es la base de esta potencia, pues es el factor que se repite, y 6 es el exponente, ya que es el número de veces que se repite el factor o base. Recuerda que la base y el exponente son los elementos que forman una potencia. La base de esta potencia es el 3, pues es el factor que se repite. El exponente es 4, puesto que 4 es el número de veces que se repite la base. Queremos escribir esta potencia en forma abreviada. ¿Cuál de estas dos formas es la correcta? La forma correcta es la segunda. El 3, que es la base, o sea, el factor que se repite, y a su derecha, en la parte superior y en menor tamaño, el 4, que es el exponente. Es decir, el número de veces que se repite la base. Esta expresión es una potencia. Sabemos que para expresar una potencia primero se escribe la base y a continuación, en la parte superior derecha de la misma y en menor tamaño, se escribe el exponente. Dime tú, ¿en esta expresión el número 7 es la base o es el exponente? Efectivamente, el número 7 es la base de esta potencia. Fíjate ahora en el 4. Está escrito a la derecha de la parte superior del 7 y en menor tamaño. ¿Qué es el 4? ¿La base o el exponente? El 4 es el exponente de esta potencia. Veamos cómo escribiríamos esta potencia en forma de multiplicación de factores. La base nos indica el factor que se repite, en este caso el 7. Para saber cuántas veces hay que repetir este factor, miraremos cuál es el exponente. El exponente de esta potencia es 4. Esto quiere decir que el 7 lo hemos de multiplicar 4 veces. Ahora tenemos escrita esta potencia de las dos maneras que conocemos, en forma abreviada y en forma de factores que se multiplican. Ya sabes que esta expresión es una potencia. Ahora vamos a aprender cómo se leen las potencias. Verás, es muy fácil. Primero se lee la base. A continuación se dice elevado a. Y por último se lee el exponente. En nuestro ejemplo leeremos 8 elevado a 6. Bien. Además de saber cómo se escribe una potencia, ahora también sabemos cómo se lee.
Vamos a practicar un poco leyendo algunas potencias. Esta es la secuencia que debemos seguir tal como acabamos de aprender. Aquí hay 3 ejemplos de potencias escritas. Tú debes leerlas en voz alta. Los puntos estarán esperando tu respuesta en cada caso. 6 elevado a 3. 40 elevado a 5, ¿correcto? $102 elevado a 6. Muy bien. Esta manera de leer las potencias debemos completarla con 2 casos particulares. Sabemos que esta potencia se lee 6 elevado a 2. Fíjate bien en el exponente. El exponente es el número 2. Pues bien, las potencias cuyo exponente es 2 también se pueden leer sustituyendo al 2 por la expresión al cuadrado. 6 elevado al cuadrado. En la práctica siempre se lee de esta manera. Recuerda, el exponente 2 se lee al cuadrado. El segundo caso es cuando el exponente de la potencia es el 3. En lugar de decir 8 elevado a 3, decimos 8 elevado al cubo. Recuerda, el exponente 3 se lee al cubo. El exponente 2 se lee al cuadrado. Ahora ya sabemos todo lo que hay que saber para leer correctamente cualquier potencia. Lee en voz alta cada una de estas potencias. $9 elevado al cuadrado. $10 elevado a 5. $6 elevado a 4. $12 elevado al cubo. ¿Has recordado al cuadrado y al cubo? Si no ha sido así, no te preocupes. Hay que insistir un poco. Recuerda, el exponente 2 se lee al cuadrado y el exponente 3 se lee al cubo. Cuando una multiplicación tiene todos sus factores iguales, se llama potencia. El factor que se repite se llama base de la potencia. El número de veces que se repite la base se llama exponente de la potencia. Para escribir abreviadamente una potencia, se escribe la base y en la parte superior derecha de la misma, el exponente en menor tamaño. Para leer una potencia, se lee primeramente el número de la base, a continuación la expresión elevado a, y finalmente el número del exponente. Si el exponente es 2, se utiliza la expresión elevado al cuadrado. Si el exponente es 3, la expresión utilizada es elevado al cubo. Vamos a estudiar un nuevo concepto, el valor numérico de una potencia.
Veremos diferentes casos según sea el exponente que tenga la potencia, el cuadrado, el cubo, la unidad. Veamos este nuevo concepto. Fíjate en estos números. En cada línea hay números que están relacionados por algún signo matemático. Más, menos, por, dividido por. Y en la última, la colocación del 3 y su tamaño nos indica que es una potencia, lo que de hecho podemos interpretar como un signo. 5 elevado a 3, o como hemos aprendido, 5 elevado al cubo. Bien. Cada grupo de dos números relacionados por algún signo matemático forman lo que se llama una expresión matemática. Para desarrollar esta expresión tendremos que realizar una operación concreta por medio de la cual obtendremos un resultado. Así, el signo más nos indica que la expresión es una suma, que para desarrollarla tendremos que realizar la operación de sumar, y al resultado de la operación le llamaremos total. Del mismo modo, el signo menos significa que la expresión es una resta, que hay que restar, y al resultado le llamamos resto. El signo por, que es una multiplicación y que hay que multiplicar, al resultado le llamamos producto. El signo dividido por, que es una división, que hay que dividir y al resultado le llamamos cociente. Por último, la expresión elevado a nos indica que es una potencia. Sabemos que la potencia es una multiplicación y, como veremos a continuación, para desarrollar una potencia tendremos que multiplicar. El resultado de la operación de desarrollo de la potencia es el valor numérico. No hace falta que te diga que esta expresión es una potencia. Como tú sabes, esta potencia se lee 2 elevado a 4, es decir, el número de la base elevado al número del exponente. La base es 2 y el exponente es 4. Después de todo lo que hemos aprendido sobre potencias, es probable que sepas ya hallar el valor numérico de 2 elevado a 4. De todas formas, lo veremos más detenidamente. Fíjate bien. 4 es el exponente. Y sabemos que el exponente nos indica el número de veces que se repite la base. Pues 1, 2, 3, 4. 4 veces que repetiremos la base multiplicándose cada vez por sí misma. 2 por 2 por 2 por 2. Ahora solo tenemos que realizar las multiplicaciones. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. Y 8 por 2 es igual a 16. Que es igual a 2 por 2 por 2 por 2. 16 es el valor numérico de la potencia 2 elevada a 4. Observa esta nueva potencia, 5 elevado a 2, o lo que es lo mismo, 5 elevado al cuadrado. Te resultará sencillo calcular su valor numérico. En efecto, 25 es el valor numérico de la potencia 5 elevado al cuadrado. Fíjate, en la expresión elevado al cuadrado nos indica que el exponente de la potencia es 2. Pues bien, el valor numérico de una potencia cuyo exponente es 2 es el cuadrado de la base. Por lo tanto, 25 es el cuadrado de 5. . 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
No lo olvides, el valor numérico de las potencias cuyo exponente es 2 es el cuadrado de la base. Nos encontramos nuevamente con una potencia cuyo exponente es 2. Recuerda que para hallar el valor numérico de una potencia se multiplica la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. La base de esta potencia es 7. El exponente es 2. Por lo tanto, para hallar el valor numérico de la potencia 7 elevado al cuadrado, se multiplica 7 por 7, es decir, el 7 por sí mismo. El resultado de la multiplicación es 49, efectivamente. 49 es el valor numérico de la potencia 7 elevado al cuadrado. Ya sabes que el valor numérico de una potencia cuyo exponente es 2 es el cuadrado de la base. Por lo tanto, 49 es el cuadrado de 7. Fíjate bien, para hallar el cuadrado de cualquier número se multiplica dicho número por sí mismo. En este caso, el cuadrado de 7 es 49 porque al multiplicar 7 por 7, el resultado es 49. Anteriormente hemos visto el cuadrado de varios números. Ahora calculemos el cubo de 3 y de 2. Ya sabes que para calcular el cubo de cualquier número se multiplica dicho número 3 veces por sí mismo. La primera potencia es 3 elevado al cubo. Para calcular el cubo de 3 multiplicaremos 3 por 3 y por 3. Veamos cuál es el resultado de esta multiplicación. 3 por 3, 9. 9 por 3 son 27. Ahora ya podemos decir que 27 es el cubo de 3. El siguiente ejemplo es 2 elevado al cubo. Recuerda que para calcular el cubo de 2 multiplicamos 2 por 2 y por 2. ¿Cuál será el resultado? Evidentemente, primero multiplicaremos 2 por 2, que es 4, y por último, 4 por 2 es 8. Con lo que has aprendido hasta ahora te resultará fácil contestar, ¿cuál es el cubo de 2? En efecto, 8 es el cubo de 2. Ahora ya sabes cómo calcular el cubo de cualquier número. Veamos ahora cuál es el valor numérico de las potencias que tienen por exponente la unidad. Observa esta potencia. La base es 5. El exponente es 1. Fíjate bien y recuerda. El valor numérico de cualquier potencia que tenga como exponente la unidad es la propia base. Así, esta potencia tiene como exponente la unidad. Por lo tanto, su valor numérico será 5, ya que 5 es la base de la potencia. Veamos otro nuevo ejemplo. 17 elevado a 1. Como puedes observar, el exponente es la unidad. Por ello, el valor numérico de esta potencia es la propia base. La base de esta potencia es 17. ¿Cuál es su valor numérico? Efectivamente, el valor numérico de la potencia 17 elevado a 1 es 17, pues 17 es la base de la potencia. No lo olvides. El valor numérico de una potencia cuyo exponente es la unidad
es la propia base de la potencia. Ya sabemos cómo se calcula el valor numérico de las potencias que tienen por exponente la unidad. Veamos cuál es el valor numérico de aquellas potencias que tienen exponente 0. Esta potencia tiene exponente 0. Pues bien, el valor numérico de cualquier potencia que tenga exponente 0 es la unidad. Por lo tanto, el valor numérico de la potencia 6 elevado a 0 es igual a la unidad. Veamos lo que ocurre ahora con la potencia 12 elevado a 0. Observarás que el exponente de esta potencia es 0. Por lo tanto, ¿cuál es su valor numérico? Efectivamente, el valor numérico de la potencia 12 elevado a 0 es 1. El valor numérico es la unidad. Recuerda que el valor numérico de cualquier potencia que tenga exponente 0 es la unidad. Nos encontramos con la potencia 1 elevado al cubo. Observa que la base es la unidad. Fíjate bien, el valor numérico de una potencia cuya base sea la unidad es la propia unidad, sea cual sea el exponente. Esto ocurre porque siempre que se multiplica la unidad por sí misma, da como resultado 1. Como la base de la potencia es 1, tendremos que multiplicar 1 por 1 por 1. Efectuando la multiplicación obtenemos 1 por 1 es 1. Y por 1 es 1. Por lo tanto, el valor numérico de esta potencia es 1. Veamos otro ejemplo. En este caso, la potencia es 1 elevado a 7. Observa que la base es la unidad. El exponente es 7, pero como la base es la unidad, ya sabes que su valor numérico será la unidad, sea cual sea el exponente. Por lo tanto, ¿cuál es el valor numérico de esta potencia? Evidentemente, el resultado es la unidad. No olvides que las potencias de base igual a la unidad tienen como valor numérico la unidad. Observa esta nueva potencia. La base es 10. El exponente es 2. Como ya sabes, las potencias que tienen de exponente 2 se leen utilizando la expresión elevado al cuadrado. Así esta potencia se lee 10 elevado al cuadrado. Veamos cuál es su valor numérico. Fíjate bien, el valor numérico de una potencia cuya base es 10 es la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. El exponente 2 indica que hemos de multiplicar la base por sí misma, es decir, 10 por 10. Por lo tanto, el valor numérico es 100. Repasemos este concepto con un nuevo ejemplo. 10 elevado a 4. Como la base de la potencia es 10, el valor numérico será la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente. El exponente de esta potencia es 4. Por lo tanto, ¿cuál es el valor numérico de esta potencia? Efectivamente, el valor numérico es la unidad seguida de 4 ceros, es decir, 10.000, ya que el exponente es 4. Recuerda que el valor numérico de una potencia cuya base es 10 es la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente. Observa este número. Está formado por la unidad y 6 ceros. Pues bien,
Cuando un número sea la unidad seguida de ceros, tendrá como base el número 10 y por exponente el número de ceros que acompañan a la unidad. Como los ceros que acompañan a la unidad son 6, por lo tanto, la potencia de 10 correspondiente es 10 elevado a 6. Observa que es el proceso inverso al que hemos hecho antes. A partir del valor numérico, buscamos la potencia de 10 que le corresponde. Veamos otro ejemplo. En esta ocasión se trata del número 1000, es decir, la unidad seguida de 3 ceros. Hallaremos la potencia de 10 correspondiente. Contaremos los ceros que acompañan a la unidad. 1, 2, 3. Por lo tanto, el exponente es 3. ¿Cuál será la potencia correspondiente a este número? «10 elevado a 3 es evidentemente la potencia correspondiente. La base es 10 y el exponente es 3, ya que 3 es el número de ceros que acompañan a la unidad. Aquí tenemos dos potencias. Calculemos el valor numérico de cada una de ellas. La primera es 14 elevado a 1. Observa los elementos de esta potencia, es decir, la base y el exponente. Recuerda, el valor numérico de una potencia que tenga como exponente la unidad es la propia base. Por lo tanto, no te resultará difícil contestar. ¿Cuál es el valor numérico de esta potencia? Efectivamente, el valor numérico de la potencia 14 elevado a 1 es 14. El segundo ejemplo es la potencia 10 elevado a 3. El exponente es 3. La base es 10. Calculemos el valor numérico de esta potencia. Ya sabes que el valor numérico de una potencia cuya base es 10 es la unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. Por tanto, ¿cuál es el valor numérico de la potencia 10 elevado a 3? El valor numérico de la potencia 10 elevado a 3 es evidentemente 1000, es decir, la unidad seguida de 3 ceros. Repasemos el valor numérico de las potencias 1 elevado a 6, 4 elevado a 0, 15 elevado a 1. Piénsalo bien y calcula el valor numérico de cada una de ellas. El valor numérico de 1 elevado a 6 es 1. El valor numérico de 4 elevado a 0 es 1 también. «15» es el valor numérico de 15 elevado a 1. Repasa bien estos ejemplos y no olvides cómo se calcula el valor numérico de estas potencias. Para hallar el valor numérico de una potencia, se multiplica la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. El valor numérico de una potencia con exponente unidad es la propia base. El valor numérico de una potencia que tenga como exponente 0 es la unidad. El valor numérico de una potencia cuya base sea la unidad es la propia unidad, sea cual sea el exponente. El valor numérico de una potencia cuya base es 10 es la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente.
a estudiar la descomposición polinómica de un número utilizando potencias de 10. Este concepto ya lo conoces, pues ya sabes cómo se descompone polinómicamente un número decimal. Previamente veremos cómo un número terminado en ceros se transforma en un producto de un número por una potencia de 10. Continúa muy atento y verás qué sencillo es. Observa esta multiplicación. Como ya sabes, para multiplicar un número por la unidad seguida de ceros, se agregan al número tantos ceros como acompañan a la unidad. En este ejemplo, la unidad está seguida de 2 ceros. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de multiplicar 7 por 100? Efectivamente, el producto es 700. Pero también podemos realizar el proceso inverso. Es decir, dado un número terminado en ceros, puede considerársele como producto de 2 números, uno de los cuales es la unidad seguida de ceros. Veamos qué ocurre con el número 700. Este número termina en ceros, por lo tanto se puede considerar como un producto entre el número 7 y otro número que será la unidad seguida de ceros. ¿Cuántos ceros tendrá? Naturalmente, tendrá 2 ceros, ya que 700 tiene 2 ceros, es decir, que el 7 se multiplicará por 100. Fíjate bien que hemos obtenido la misma multiplicación del principio. Recuerda que cualquier número terminado en ceros puede considerarse como producto de 2 números, uno de los cuales es la unidad seguida de ceros. ¿Recuerdas este número? Anteriormente lo hemos transformado en producto de 2 números. 7 por 100. 100 es la unidad seguida de 2 ceros, pues el 700 termina en 2 ceros. Ya sabes que cuando la unidad va seguida de 2 ceros, podemos determinar la potencia de 10 correspondiente, siendo el exponente de esta potencia el número de ceros que acompañan a la unidad. Al 100 le siguen 2 ceros. Por lo tanto, 700 será igual a 7 por una potencia de 10. Esta potencia de 10 tendrá por exponente un 2, pues 2 son los ceros que acompañarán a la unidad, es decir, 10 elevado al cuadrado. Por lo tanto, 700 es igual a 7 por 10 elevado al cuadrado. Fíjate que cualquier número terminado en ceros puede expresarse también como el producto de un número por una potencia de 10. Veamos otro ejemplo. ¿Qué ocurrirá con el número 5000? Anteriormente hemos considerado este número como producto de 2 números, uno de los cuales era la unidad seguida de ceros. El producto es 5 por 1000. Observa ahora que 1000 es la unidad seguida de 3 ceros y por lo tanto puede expresarse en forma de potencia de 10. Recuerda que la unidad seguida de ceros puede expresarse como potencia de 10 y el exponente es el número de ceros que acompañan a la unidad. El número 5000, por lo tanto, podrá expresarse como producto del número 5 por una potencia de 10. ¿Cuál será la potencia de 10 que corresponde a 1000? Efectivamente, la potencia correspondiente es 10 elevado al cubo, ya que 3 son los ceros que acompañan a la unidad. Es decir, 5000 es igual al producto de 5 por 10 elevado al cubo. A continuación vamos a estudiar la descomposición polinómica de un número en potencias de 10. Supongamos el número 257. De acuerdo con los órdenes de sus unidades, el 7 ocupa el lugar de las unidades. El 5 ocupa el lugar de las decenas y el 2 ocupa el lugar de las centenas. O sea, que el número 257 está formado por 2 centenas, 5 decenas y 7 unidades.
Ahora recordemos que una centena equivale a 100 unidades, luego 2 centenas es igual a 2 por 100. Una decena equivale a 10 unidades, luego 5 decenas es igual a 5 por 10. Finalmente, una unidad es una unidad. En consecuencia, 7 unidades es igual a 7 por 1. Ahora fíjate bien. Hemos aprendido que la unidad seguida de ceros se puede expresar como potencia de 10. Recuerda que es 10 elevado al número de ceros que tiene la unidad. Luego, si 100 es la unidad seguida de 2 ceros, lo podemos expresar en potencias de 10 elevado a 2. Así pues, será lo mismo decir 2 por 100 que 2 por 10 elevado a 2. Del mismo modo, 10 es la unidad seguida de un cero. Si queremos expresar 10 en potencia de 10, será 10 elevado a 1. Por tanto, 5 por 10 también lo podemos expresar como 5 por 10 elevado a 1. Por último, 1 es la unidad seguida de 0 ceros. Luego, 1 lo podemos expresar por 10 elevado a 0. ¿Recuerdas que el valor numérico de una potencia elevada a 0 era la unidad? En consecuencia, 7 por 1 también lo podemos expresar como 7 por 10 elevado a 0. Como recordarás, la descomposición polinómica es una suma. En este caso se trata de la suma de las diferentes potencias de 10 que hemos obtenido. Fíjate bien. Esta suma se llama descomposición polinómica del número 257 utilizando potencias de 10. Recuerda que ya conocías la descomposición polinómica de un número decimal. En ese caso, la suma de los diversos órdenes de unidades que formaban el número decimal. Veamos a continuación más ejemplos de descomposición polinómica de un número utilizando potencias de 10. Veamos cuál es la descomposición polinómica del número 468 utilizando potencias de 10. La cifra 4 ocupa el lugar de las centenas. Como recordarás, 4 centenas son 400 unidades. La cifra que ocupa el lugar de las decenas es el 6. Ya sabes que 6 decenas son 60 unidades. Por último, el lugar de las unidades lo ocupa la cifra 8, es decir, 8 unidades. Observa que el número 400 termina en 2 ceros. Por lo tanto, podemos expresarlo como producto de dos números, uno de los cuales es la unidad seguida de ceros. ¿Cuáles son estos números? Uno de ellos es 4. El otro ya sabes que es la unidad, pero ¿cuántos ceros acompañan a la unidad? Efectivamente, a la unidad le seguirán 2 ceros, por lo que el otro número es 100. Recuerda que la unidad seguida de ceros puede expresarse como una potencia de 10. Por lo tanto, este producto podemos escribirlo como 4 por 10 elevado al cuadrado. Ya sabes que cuando el exponente es 2, se lee utilizando la expresión elevado al cuadrado. Veamos ahora qué ocurre con las 60 unidades. 60 también es un número terminado en ceros. Por lo tanto, se puede expresar como producto de dos números, uno de los cuales será la unidad seguida de ceros. El producto será 6 por 10, naturalmente. El número 10 puede expresarse también como una potencia de 10. Recuerda que cuando el exponente de una potencia es 1, el valor numérico es la propia base. En este caso, el número 10 será 10 elevado a 1. Por lo tanto, el producto 6 por 10 puede expresarse también como 6 por 10 elevado a 1. Las 8 unidades pueden expresarse también como un producto. Este producto será 8 por 1.
Ya sabes que el valor numérico de una potencia cuyo exponente es 0 es la unidad. Por ello, el 1 de este producto podemos expresarlo con una potencia. La base de la potencia será 10. El motivo de emplear esta base es porque estamos realizando la descomposición polinómica del número 468 utilizando potencias de 10. Así, el producto 8 por 1 puede expresarse como 8 por 10 elevado a 0. Coloquemos ahora los signos más para completar la descomposición polinómica. El número 468 lo hemos descompuesto en una suma. Esta suma se llama descomposición polinómica utilizando potencias de 10. Observa que para poder realizar la descomposición polinómica utilizando potencias de 10, no has de olvidar cómo se transforma la unidad seguida de ceros en una potencia de 10. También es muy importante que recuerdes cuál es el valor numérico de una potencia de exponente 0 y de exponente 1. Vamos a repasar estos conceptos con algún ejemplo. Observa con atención estas tres potencias. Las tres tienen algo en común. Las tres tienen el exponente unidad. Ya sabes que el valor numérico de una potencia que tenga como exponente la unidad es la propia base. Veamos el primer ejemplo. 4 elevado a 1. Como el exponente es la unidad, el valor numérico es 4, ya que 4 es la base de la potencia. El siguiente ejemplo es 10 elevado a 1. También esta potencia tiene como exponente la unidad, por lo tanto, ¿cuál es su valor numérico? Efectivamente, el valor numérico de esta potencia es 10 porque 10 es la base de la potencia. La tercera potencia es 23 elevado a 1. Al igual que en los dos anteriores, el exponente es 1. Es evidente que el valor numérico de esta potencia es 23, ya que la base de la potencia es 23. Fíjate bien en esta igualdad, pues recuerda que vas a utilizarla cuando realices la descomposición polinómica de un número utilizando potencias de 10. Fíjate en estas tres potencias. Hay una característica común a las tres. Su exponente es 0. Recuerda que el valor numérico de una potencia cuyo exponente es 0 es la unidad. 10 elevado a 0 es la primera potencia. Su valor numérico es 1, ya que su exponente es 0. Esto quiere decir que el valor numérico es la unidad. Veamos el segundo ejemplo. Esta potencia es 7 elevado a 0. Observa que su exponente es también 0. Por tanto, ¿cuál es el valor numérico de esta potencia? En efecto, el valor numérico de la potencia 10 elevado a 0 es la unidad, ya que su exponente es 0. 18 elevado a 0 es la tercera potencia. Su exponente es 0. Como ya hemos visto en los dos ejemplos anteriores, su valor numérico es la unidad, pues su exponente es 0. Ya sabes que debes recordar esta igualdad, pues te será muy útil al realizar la descomposición polinómica de un número utilizando potencias de 10. Como resumen de todo lo que hemos visto, vamos a hacer una descomposición polinómica. En esta ocasión, la descomposición polinómica del número 932 utilizando potencias de 10. Veamos cuáles son los órdenes de unidades de este número. La cifra 9 ocupa el lugar de las centenas, el 3 el de las decenas y el 2 el de las unidades. Por lo tanto, podemos decir que el número 932 está formado por 9 centenas, 3 decenas y 2 unidades. Como ya sabes, las centenas y las decenas podemos expresarlas también en unidades.
Cada centena tiene 100 unidades. Por lo tanto, 9 centenas, ¿cuántas unidades son? Efectivamente, 9 centenas son 900 unidades. A continuación, veamos cuántas unidades tienen 3 decenas. Ya sabes que cada decena tiene 10 unidades. En consecuencia, 3 decenas son 30 unidades. Por último, las 2 unidades ya están expresadas en unidades. Estas equivalencias vamos a expresarlas ahora en forma de producto de 2 números, siendo uno de ellos la unidad seguida de ceros. Ya hemos visto que 9 centenas es igual a 900 unidades. Pues bien, el número 900, como termina en ceros, se puede considerar como el producto de un número por la unidad seguida de ceros. 900 termina en 2 ceros, por lo cual el producto que estamos buscando es 9 por 100. Es decir, 9 por la unidad seguida de 2 ceros. Veamos qué ocurre con las decenas. Recuerda que 3 decenas es igual a 30 unidades. Como 30 termina en 0, lo podemos expresar mediante el producto de 3 por 10. O lo que es lo mismo, 3 por la unidad seguida de un 0. Por último, veamos las unidades. Las 2 unidades podemos expresarlas como el producto de 2 por 1. Ahora estos 3 productos vamos a transformarlos en productos de un número por una potencia de 10. La razón es muy sencilla. Ya sabes que la unidad seguida de ceros se puede expresar mediante una potencia de 10. El exponente de esta potencia nos indicará el número de ceros que acompañan a la unidad. Veamos qué ocurre con el producto de las centenas. Como este producto es 9 por 100, el producto se transformará en 9 por 10 elevado al cuadrado. Ya sabes que cuando el exponente de una potencia es 2, se lee utilizando la expresión elevado al cuadrado. Vamos a ver el producto de las decenas. Como 30 decenas es igual a 3 por 10, se nos transformará en 3 por 10 elevado a 1. Recuerda que el valor numérico de una potencia elevada a la unidad es la propia base de la potencia. Además, el exponente 1 nos indica que a la unidad solo le acompaña un 0. Por último, veamos el producto de las unidades. En este caso, a la unidad no la acompaña ningún 0, pero recuerda que la unidad es el valor numérico de cualquier potencia elevada a 0. Como todos los productos los estamos expresando en potencias de 10, podemos decir que el producto de 2 por 1 es igual a 2 por 10 elevado a 0. Ya recordarás que llamamos descomposición polinómica a una suma. En esta ocasión, se trata de la suma de las diferentes potencias de 10 que hemos obtenido. A la suma obtenida la llamamos descomposición polinómica utilizando potencias de 10 del número 932. Ahora ya sabes cómo se realiza la descomposición polinómica de un número. Este número puede constar de infinitas cifras. El proceso es siempre el mismo. Cualquier número terminado en ceros puede considerarse como producto de 2 números, siendo uno de ellos la unidad seguida de ceros. Cualquier número terminado en ceros puede expresarse también como el producto de un número por una potencia de 10. Podemos hacer la descomposición polinómica de cualquier número utilizando las potencias de 10. Para ello, expresamos en unidades los diferentes órdenes de unidades del número y los transformamos en potencias de 10.